Andy en la universidad, compañero también en la unidad de análisis económico en el BANTE. Y bueno, hoy voy a tratar un tema que es la deuda externa venezolana, ¿verdad? Pero lo voy a tratar desde un punto de vista alternativo, o sea, rompiendo un poquito el sentido común, lo que nos dicen los medios de comunicación tradicionales, tanto de un lado como de otro. Entonces voy a romper un poquito con eso. Y no sé si ustedes, esto es a raíz de un artículo que publiqué en Caos en la Red hace unas semanas atrás. Entonces bueno, no sé, entonces comenzamos por aquí, por allá. Así que comenzar, o sea, algunas cosas tratemos de hacerlas a modo de conversación, por más allá de que sea solo yo el que hable, sino que hablemos todos y participemos, intervengamos todos también, ¿no? Fíjate, yo vengo a hablar sobre la deuda externa. Y bueno, lo primero que hay que saber es qué es la deuda externa, o sea, en qué consiste y cuáles son los mecanismos principales por los cuales un país se endeuda con otro o toma a préstamo una cierta cantidad de dinero. Pero bueno, está el concepto en la lámina, como lo pueden ver, dice: la deuda externa es la suma de obligaciones de un país con respecto al extranjero. Se compone de la deuda pública, que es la que emite el Estado, y la deuda privada, que es la que emiten las empresas, ¿sí? Entonces, es decir, cuando un país necesita financiamiento, va a los mercados internacionales y bueno, pide prestado, y ese préstamo es la deuda externa, compone la deuda externa, ¿sí? Puede ser emitido por el Estado, puede ser por las empresas también privadas. Básicamente, aquí en Venezuela es básicamente el Estado. O sea, hay un problema, las empresas privadas no acceden a los mercados financieros internacionales, ya ahora voy a desarrollar por qué. Pero las empresas realmente no pueden, la mayoría es deuda pública, en su mayoría, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para tú endeudar? Es decir, hay dos. Uno, que es el crédito directo, el financiamiento directo, ¿sí? Es decir, Venezuela va y le pide prestado a un organismo internacional, un banco, etcétera, extranjero, un banco de inversión, lo que sea, pide una institución o un Estado, etcétera, y es un financiamiento directo. Pide un monto y se le otorga un monto, ¿sí? Y posteriormente Venezuela tiene que devolver ese monto más un interés. Ya se lo voy a ir desarrollando. Y el otro mecanismo es el bono, ¿sí? Que son los bonos, los títulos de deuda pública. Si pide un bono, entonces, ahorita vamos a ver qué es un bono, ya lo voy a desarrollar. Pero lo que quiero ver es que primero que quede claro que hay dos diferencias. Una, el crédito directo. Si yo pido, como yo le pido, yo pido 1000 bolívares en el banco me da 1000 bolívares, esa es una manera, ¿sí? La segunda manera es mediante un título, un bono de deuda pública. Entonces yo ya no voy al banco, es decir, un bono ya no funciona así, yo no voy al banco, sino que yo hago un papel, escribo un papel, eso ahorita lo voy a explicar, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, voy a un bono. Entonces, ¿un bono qué es un bono? Un bono es, yo emito un papel donde yo necesito ahorita, supongamos 1000 bolívares. Yo emito un papel por 1000 bolívares y se los doy a ustedes, ¿sí? Se lo doy no sé, a Tamayo, por ejemplo, me acuerdo el nombre de Tamayo. Yo le doy el bono a ella, pero claro, yo escribo en el papel que le voy a dar el bono y le voy a dar un plazo de pago, es decir, le digo, mira, te lo voy a pagar en diciembre, ¿sí? En diciembre, hay un plazo, a una tasa de interés determinada, es decir, 10%, digamos 10%, entonces 1000 bolívares a un 10% yo voy a tener que devolverle a ella 1100 en diciembre, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser el mecanismo de pago? Yo voy a pagar, este mes le pago el interés, los 10%, el siguiente mes vuelvo a pagar 10%, el siguiente mes vuelvo a pagar, cuando llegue diciembre voy a pagar el interés, los 10%, más el monto total que yo me prestó, que fueron los 1000 bolívares, ¿sí? Voy a pagar los 1000 bolívares más los cupones, los intereses que generó eso durante un tiempo. Ajá. Sí, son fijos, también es renta variable, pero bueno, no voy a entrar mucho en ese detalle, ¿sí? Entonces, como dice ahí en el concepto, dice: el bono es un título que puede ser emitido por el Estado, por las empresas, para conseguir fondos en el mercado. Se trata de una promesa de pago que queda plasmada, como les dije, un documento, un papelito, ¿verdad?, donde se especifica el monto, el plazo al que voy a pagar y el interés a pagar. El interés a pagar se le conoce como cupón, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque también una diferencia de por qué yo voy al banco y no emito un bono, que es una pregunta que podemos hacernos ya a estas alturas. O sea, ¿por qué yo emitiría un bono en vez de ir al banco a pedir prestado? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la diferencia, que cuando yo voy al banco, el banco me presta montos más limitados, con plazos más cortos, y el banco presta de acuerdo a su capital. Sí, él te da un crédito de acuerdo a su capital. Y un banco
Aparte que préstamo capital tiene muchos préstamos, entonces los montos siempre son más limitados, los plazos los fija el banco también, el banco es el que me va a decir a mí a 36 meses, a 12 meses, etc. Y generalmente son a corto plazo. Y son a corto plazo normalmente. Mientras que con un bono, el plazo lo pongo yo. Digo, voy a pagar este monto a 10 años, a 15 años, a 20 años, etc. Y dependiendo de ese plazo que tú pongas son los intereses. Los intereses sí, pero los intereses, ahorita lo voy a explicar, el bono a nivel los mercados internacionales se fija un interés, ¿verdad? Que es 10%, lo que sea. Pero cuando yo coloco ese bono, al plazo que yo lo pago, se va modificando la tasa de interés, ¿sí? O sea, si el plazo es más largo, paga más, si es más corto, paga menos, dependiendo, etc. Pero como decía, cuando yo voy al mercado y coloco el bono, ¿verdad? Cuando yo coloco un bono, como digo, los plazos los pongo yo, el monto lo pongo yo, y me permite acceder a montos mayores que los que me da el banco. El banco, yo le puedo pedir 1 millón y él me dice, no, el crédito te lo pruebo por 500 mil, ¿sí? Mientras que con el bono yo puedo pedir 10 millones, ¿verdad? Y como ya no me va a prestar un banco, una institución, sino que me va a prestar varios. Si yo puedo colocar un bono por 10 millones y Andy tiene 1 millón, Juan tiene 2 millones, Tamayo tiene 3 millones, el compañero aquí Rafael tiene 1 millón más, así, entonces el mercado que me va a prestar toda esa cantidad de dinero, o sea, todo el mundo me va a prestar, todo eso es lo que me permite el bono. En vez de acceder a una sola institución que me preste, yo puedo conseguir que mucha gente me preste, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de los bonos, o sea, que yo emito un bono y accedo a un mercado mucho más grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Venezuela emite un bono, el bono lo puede comprar una empresa pública, lo puede comprar una empresa privada, lo puede comprar una gente de afuera, lo puede comprar un banco de inversión extranjero, etc. Lo puede tener mucha gente, ¿sí? Entonces eso me permite a mí acceder a un monto mayor de financiamiento, me permite emitir una deuda a un plazo mayor y tener un poco más de comodidad para pagar. Bueno, esa comodidad para pagar entre comillas, pues, pero eso es lo que me permite. Montos mayores, más plazos mayores, más comodidad para pagar, etc. Entonces, bueno, es un bono. Esa foto que está ahí, una foto ahí, un bono viejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí, que va a hacer lo mismo, mete un bono, ellos pagan interés de 1%, entonces bueno, eso, ¿no? Entonces los de Venezuela son también igual, un bono cuando lo emite la República, cuando lo emite PDVSA, es lo mismo, ¿sí? No sé si queda claro, igual si tienen una pregunta la pueden hacer. Emitir es, ¿qué significa emitir? Emitir, ¿qué significa emitir? Emitir es que yo agarro el bono y eso 1 millón, entonces yo hago el papelito, 1 millón con el tanto de interés, un plazo de tanto, y ya lo emito, lo pongo en el mercado. ¿Te interesa comprármelo? Sí. Bueno, tú me das el millón y te quedas con el papel. Y en los casos que, por ejemplo, el monto es, o sea, la inversión es dada a diferentes tipos de empresas. El que está adquiriendo la deuda tiene conocimiento de la variedad de las empresas a las cuales se están endeudando. También, claro, por supuesto. Por supuesto, porque es como una especie de contrato. Si yo emito un bono, necesito 10 millones y emito un papelito, como le estoy comentando a ella, un papelito. Tú me das a 1 millón, yo te doy el papel, tú tienes 1 millón. Ella quiere otros 2 millones, entonces emite otro papel, con ella contrato otros 2 millones. ¿Sí? Eso va dentro de un mismo paquete. Yo sé que tengo una deuda contigo, ¿sí? Entonces eso, pues, y es un contrato. O sea, a mí me presta, me entra el dinero. Yo soy el ¿cómo se llama? El prestatario, el que toma el préstamo, ¿sí? Y ella, que es la prestamista, ¿verdad? Ella se va a quedar con el papel. Ese papel es lo que ella le va a permitir a mí reclamarme y decirme, mira, aquí está el contrato. Tú me tienes que pagar un interés de tanto a tal fecha y me tienes que devolver ese millón a tal fecha, con tanto interés, exacto. ¿Sí? Eso es lo que permite ella reclamarme, ese papelito. Entonces hacemos un intercambio. Y se queda con el bono, etc. Esa es una cosa. Otra cosa importante destacar ahí con el aspecto de los bonos es que suponte si, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Cómo es que tú? Gabriela. Si Gabriela tiene el bono, ¿verdad? Ella puede quedar, supongamos que yo metí un bono de aquí al 2020. Ella puede quedarse con el bono y guardarle para 2020 que yo cobrar los intereses de aquí que va a generar esto hasta 2020 y en el 2020 para que yo le pague la deuda. Puede hacer eso. O puede transarlo en el mercado, así puede venderlo. Y decir, no, me da fastidio quedarme con eso hasta 2020. Puede vender eso ya. Puede comprarlo. Entonces viene y se lo vende a Andy. ¿Sí? Se lo vende a Andy. Entonces ella dice, pero claro, ¿qué interés tendría Andy en comprar un bono? O sea, no le puede pagar la misma cantidad. Si yo le doy 1 millón, no lo puede comprar por 1 millón, tiene que comprarlo por un precio por debajo, ¿sí? Entonces ya, como no quiere esperar 2020, y dice, bueno, no importa, lo vendo en 700.000, ¿verdad? Lo vendo en 700.000, agarro 700.000 ahorita y le doy el bono a Andy. Andy lo compra por 700.000 y en el 2020 va a cobrar 1 millón. ¿Cuánto se ganó? Compró 700, cobra 1 millón,
se queda 300 más los intereses que eso devenga durante todo el periodo que está establecido, ¿sí? Entonces debe ser. Entonces la dinámica el bono empieza a adquirir una dinámica financiera muy particular. Es decir, ella puede vender, a ti puede vender, y puede comprar, volver a revender, y entonces el precio empieza a cotizarse diario. Andy empieza a monitorear todos los días cuánto está el bono, y pollo, y bajó, y subió. Si ve que está subiendo, dice, no, voy a vender ahorita antes que baje más. ¿Sí? Empieza a jugar el tema de las expectativas. Si él dice que piensa que va a subir, dice, no, yo me quedo con el bono ahorita y vendo cuando esté más caro. Entonces empieza a adquirir la dinámica financiera, empieza a adquirir una dinámica propia, ¿sí? Entonces, eso que está ahí. Entonces Venezuela, a lo largo de la historia, ha estado en esto, pues, emitiendo deuda, ¿sí? Vamos a ver el siguiente gráfico. Y este más o menos la deuda venezolana, que más o menos la voy a explicar aquí, que es más o menos, fíjate acá, que de la línea azul, esta de acá, esta de acá. Esta línea es el stock de deuda acumulada que tiene Venezuela. O sea, por ejemplo, si yo emito hoy 1 millón, ¿verdad? Mañana emito 2 millones, mañana emito 5 millones, es decir, voy acumulando deuda, se genera un stock, una cantidad de deuda que voy teniendo. Entonces, si tú ves Venezuela en los años 70, ¿verdad? Acá comienza a emitir deuda, ¿sí? Y empieza a subir. Ahora, ¿qué es esta línea morada que está acá? Esta línea morada son las exportaciones totales de Venezuela per cápita, es decir, por habitante. Es decir, cuánto dinero le entró a Venezuela por exportar, básicamente petróleo, que es lo único que exportamos desde hace mucho tiempo. Petróleo por habitante. ¿Cuántos? O sea, si entraron $100 entre tantos habitantes, hay tantos dólares por habitante, por exportación. Entonces, ¿qué significa? Cuando hay mucho dinero, exportas mucho dinero, ¿verdad? Tienes una bonanza petrolera, ¿verdad? Tienes mayor dinero por habitante. Cuando tienes el precio del petróleo cae, está más bajo, tienes una menos exportaciones por año con menos renta por habitante. Entonces, esto te describe los dos grandes periodos de bonanza de la historia de Venezuela de los años 70 para acá. De los 70, la primera gran bonanza, que es esta curva aquí, ¿sí? Aquí fue el Tabarato Gamedó con Carlos Andrés Pérez. Aquí los venezolanos viajaron, Miami, consumieron whisky, abaratados, etcétera, etcétera. Este periodo. Después viene los años 80. ¿Qué tiene en los años 80? Crisis, Viernes Negro, endeudamiento, tratado por el Fondo Monetario Nacional en el 89, escasez, lío, etcétera, etcétera. Y vuelve a traer una nueva gran bonanza, que es con Chávez. ¿Sí? Si son las dos grandes bonanzas petroleras que ha tenido Venezuela. ¿Sí? Si te das cuenta y comparas los dos gráficos, el propósito de este gráfico, comparar las dos cosas, es decir, la bonanza de Venezuela con la deuda, te das cuenta que Venezuela se endeuda cuando hay bonanza. Te das cuenta que aumentó, aquí hay un aumento de 2.000 millones, hasta millones de dólares, a 38 mil millones de dólares. Es decir, un aumento de más de 1000%, una cosa así exagerada. Es decir, este aumento se da en plena bonanza. Cae la bonanza, la deuda se sostiene, no hay endeudamiento, no sube. Vuelve la bonanza, se dispara otra vez el endeudamiento. ¿Sí? Pero estamos ante un fenómeno que Venezuela, donde cada vez que hay bonanza, más se endeuda. Cuando no hay bonanza, no hay deuda. ¿Sí? Estamos ante un fenómeno que mientras más plata te entra, más pides prestado. ¿Sí? Ha sido el fenómeno venezolano, que me la demuestra de los años 70 hasta acá. ¿Sí? Ese es el propósito de este gráfico. Entonces, ¿sí? Vamos a ver qué viene ahora. Pero bueno, a este fenómeno, el fenómeno que describí anteriormente, le han aparecido dos explicaciones. Básicamente dos explicaciones en los últimos años. Una, digamos que es la de la derecha política, que te dice que, oye, el problema es que hay demasiado gasto social, demasiado gasto público, el gobierno gasta demasiado dinero y bueno, al final por culpa de los pobres y del populismo, es que Venezuela se está endeudando. ¿Sí? Eso es lo que dicen los economistas básicamente de oposición. Es lo que yo pongo ahí. Aumenta que la elevación del gasto público es de tal magnitud que los ingresos fiscales petroleros se quedan cortos ante semejante gasto. Si el gasto es tan alto que lo que me ingresa no me alcanza, entonces tengo que endeudarme para sostener las misiones, etcétera, el gasto social, el gasto público, la educación pública, salud pública, etcétera. Eso dice el economista de oposición. Por otro lado está la otra ideología, que es la ideología de la izquierda. La izquierda me dice, por otra parte me dice que están los analistas de izquierda que colocan la deuda como un saqueo de las grandes potencias. ¿Sí? Venezuela piensa el endeudamiento como un mecanismo de dominación neocolonial y por lo tanto el no pago sería una medida soberana. Si la izquierda me dice a mí que es que, oye, que es que alguien me está saqueando, pero no indaga tampoco en las causas de por qué nos endeudamos.
sino que me están saqueando, las grandes potencias me están extrayendo mis recursos, y es un mecanismo de dominación. ¿Sí? Sin embargo, cuando vemos el gráfico anterior, si vemos el gráfico anterior, lo que estamos viendo es que Venezuela, toda esa cantidad de dinero, ese stock es de deuda que no ha pagado. Es decir, un dinero que ha entrado al país y no ha salido. ¿Sí? Pues lejos es una cosa que me están saqueando, más bien me está entrando riqueza. Si lo que yo estoy viendo acá es que me está entrando riqueza por petróleo y me está entrando riqueza por endeudamiento. Y o sea, yo espero que un país que le entre una cantidad de dinero por riqueza y endeudamiento esté una economía potenciada, potente, fuerte, desarrollada, etcétera, y en Venezuela es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ninguna de las ideologías explica realmente el fenómeno, a mi punto de vista. Y para mí, ¿qué es lo que olvidan estas dos explicaciones? Que las explicaciones, tanto la de izquierda como la de derecha, se centran en una mirada nacional. Es decir, uno echa culpa al gasto público, uno nos pone como víctima que alguien nos está saqueando. ¿Sí? Pero se queda en una mirada nacional. Es decir, no observan qué es lo que está pasando en el mundo para entender por qué Venezuela, cómo se inserta Venezuela y por qué este fenómeno. Entonces, lo que olvidan para mí, desde mi punto de vista, estas dos aplicaciones, es que hacia los años 60, 70, se empiezan unas transformaciones a nivel mundial. Si el capitalismo comienza a transformarse fuertemente, comienza a darse un proceso productivo, tecnológico muy fuerte. Comienza Japón a producir microtecnología, comienza a aparecer las redes, los satélites, las comunicaciones. Eso provoca un aumento muy fuerte de la productividad en los países del este asiático, Europa y Estados Unidos, los países desarrollados, y se genera una especie de competencia entre los países desarrollados. Primero hay que aplicar dos cosas. Una, que cuando ellos elevan la productividad y abaratan los costos de sus productos, ellos pueden tomar todos los mercados. ¿Sí? Venezuela, al no ser partícipe de este desarrollo tecnológico en los años 60 y 70, Venezuela se queda rezagada en la competencia mundial. Entonces Japón empieza a vender todas las generales mercancías, los carros, los vehículos, la ropa, los zapatos, en todo empieza a tomar los mercados mundiales porque es competitivo, aumentó la productividad, le permite tomar todos los mercados, bajar los costos de producción, y Venezuela todo lo contrario. Venezuela no pudo hacer eso, no fue partícipe, se quedó rezagada en una competencia internacional, ¿sí? Entonces, claro, al quedarse rezagado, se le imposibilita exportar y acceder a los mercados mundiales con mercancías industriales. Entonces hay un proceso de desindustrialización en Venezuela. Pero en segundo lugar pasa otro fenómeno, o ese mismo fenómeno deriva en otro aspecto. Es que dichos cambios tecnológicos se empieza a formar un eje de competencia entre todos los países industrializados por abastecerse de materias primas para sus procesos industriales. Y Venezuela se inserta en el mercado mundial entonces ya como un proveedor solo de materias primas. Entonces se genera una especie de división mundial del trabajo. Es decir, tienes Estados Unidos, que tiene los ingenieros que diseñan, piensan el carro, tienes China, que es la fábrica del mundo, Sri Lanka, Singapur, Hong Kong, comienzan a ser las fábricas de los bienes industriales, tienes Japón, que desarrolla los microchips para los microprocesadores para las computadoras, China las fabrica, las ensambla, y América Latina es solo un proveedor de materias primas. Entonces hay una división internacional de trabajo a nivel mundial, que se hace muy marcada y muy fuerte a partir de los años 60, 70, con los desarrollos del este asiático. Entonces Venezuela ha sido un país que ha vivido de la renta. No descubro nada, eso está muy bien reflejado en el pensamiento económico venezolano. Un país rentista, vive solo de la renta, es decir, de un bien de la que puede obtener, de exportar un solo bien que le da una ganancia extraordinaria en el tiempo, que es sostenible en el tiempo, es decir, una renta, ¿sí? Porque tiene un medio de producción no producido por el hombre, como es el suelo, ¿sí? Porque camisa lo puede producir cualquiera, y el más competitivo es el que vende, en el petróleo no. El petróleo es algo que no es producido por el hombre, sino que está bajo la tierra. Pero tengo una ventaja que nadie me puede sacar. Es decir, Holanda puede producir camisa, pero no puede producir petróleo de Arabia Saudita. No puede producir petróleo venezolano. ¿Sí? Tengo una ventaja que otro no tiene y nadie me puede quitar, porque está bajo mi tierra y bajo mi suelo. ¿Sí? Entonces eso me permite cobrar una renta en tanto soy propietario de los pozos que no tienen los menores costos de producción a nivel mundial. ¿Sí? Entonces eso ha sido Venezuela. Como dice allí, la tercera, Venezuela va a terminar como un proveedor de petróleo a nivel mundial. Eso fue lo que el mercado mundial y el capitalismo determinó. Y es lo que hay que tratar de romper. Entonces, todo esto lo estoy esbozando, es para entonces ingresar al mercado de deuda externa. Pero como dije, no puedo entender a Venezuela, no puedo entender la deuda externa de Venezuela con una mirada netamente nacional. Es decir, si no abarco todo el espectro de la economía mundial. ¿Sí?
que a mi juicio es el error que caen las visiones tanto de izquierda como de derecha. ¿Sí? Entonces fíjate para que veas allí, esa es la productividad de Venezuela de los años 50 hasta acá. Fíjate que la productividad es la línea oscura, marcada oscura, y bueno, lo otro es el salario real, pero me importa más que todo es la línea oscura, que es la productividad. Si te das cuenta allí, Venezuela ha ido al contrario de lo que son las fuerzas. Si ves esto mismo para Japón, Estados Unidos, Europa, Alemania, lo que empieza a haber es crecimiento de la productividad. Mientras en Venezuela hay un descenso muy fuerte de la productividad. ¿Sí? Entonces Venezuela va al contrapelo del desarrollo de las fuerzas productivas a nivel mundial. ¿Sí? Lo que viene es exportar petróleo. Pero volvemos y repito, o sea, a un país que le entra ese dinero, pensaría yo que debería estar mucho más potenciado y todo lo contrario. Tiene un descenso de la productividad. Esto lo que me está diciendo a mí es que los capitalistas venezolanos, los capitales radicados en Venezuela, sea nacional o transnacional, son capitales que están muy rezagados en la competencia mundial, son capitales improductivos, porque esa es la productividad que incluye todos los capitales. Aquí estoy metiendo la Toyota que está aquí en Venezuela, la Mitsubishi que está aquí en Venezuela, McDonald's que está aquí en Venezuela, Polar que está aquí en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy metiendo todo aquí. Y me está diciendo que la productividad está baja, está cayendo, pero es un fenómeno que viene dándose en los años 65, 64. Sí, un fenómeno que viene dándose hace mucho tiempo, de larga data. Y están las transnacionales, bueno, si las transnacionales aquí no están elevando la productividad, ¿a qué vienen acá? O sea, este gráfico me hace esa pregunta. ¿Y cómo, qué se podría hacer para obligar a esas empresas a elevar la productividad? Bueno, eso lo voy a responder, tratar de ponerlo al final para poder desarrollar todo el planteamiento y vamos a tocar ese tema. Vale. ¿Sí? Porque yo lo que creo yo, que es que el tema es que hay un rezago industrial muy fuerte y el mercado mundial ya no admite mercancía venezolana. O sea, ¿por qué? Imaginemos que un mercado donde tú tienes alguien que vende el pan a 100 y alguien que vende el pan a 150. ¿Quién compra? ¿A quién le compra el mercado? Al que vende 100. El que vende 150 no puede. Entonces lo que está teniendo en Venezuela es que tiene costos de producción mucho más elevados que lo que tienen los chinos y los japoneses. Es decir, un radicito transistor los chinos te lo producen en $5, un reloj $3, etcétera. Entonces nosotros tenemos costos más elevados y no podemos penetrar en el mercado mundial. Entonces lo que venimos sufriendo un proceso de desindustrialización, de caída de la productividad, ¿sí? Entonces la pregunta es, lo que tú dices es válida, pero yo me haría otra pregunta, ¿sí? No por qué no elevan la productividad, es porque existen estas empresas, porque están vivas. Si el mercado mundial no puede comprarles nada, pues tienen costos de producción muy altos, no son competitivos, no sirven para nada. ¿Por qué no han cerrado sus sedes acá? ¿Ah? ¿Por qué están vivas y a qué viene Toyota acá? Si la mayor productividad está en China, Japón, Asia, ¿por qué viene acá? Entonces esa es la pregunta que yo me haría. Es decir, lo que estamos viendo es que los capitales transnacionales y transnacionales son empresas improductivas y que deberían estar quebradas, pero no lo están. Resulta que aquí... Ajá, sí, una pregunta que desarrolla ese planteamiento. Sí. Sobre por qué cuesta más caro producir acá. O sea, porque si en términos del cambio, Sí. haces el cambio cuando la mano de obra es mucho más barata pagar en Venezuela, si la pagas en dólares que la pagas en Chile o que la pagas en cualquier otro lugar. Entonces, ¿por qué nuestra producción no se puede colocar? Fíjate, te explico. Hoy la mano de obra está a dólares paralelos, está más barata que cualquier país de América Latina. ¿Sí? Pero es un fenómeno coyuntural, eso viene pasando de unos cuantos años para acá que el dólar paralelo se disparó. Pero si tú ubicas una perspectiva de largo plazo, es decir, no era tan así. Si en un momento los salarios reales, fíjate, subieron, fíjate. Pero no solo el tema del salario, sino que también nosotros tenemos costos más altos, no solo por el salario, sino porque no tenemos nuestra tecnología es obsoleta. O sea, la tecnología que utiliza el capital industrial para producir es totalmente obsoleta. Entonces, tú pones una máquina en China, ¿verdad? Con alta tecnología, con obreros que trabajan 15 horas diarias, no se permite el trabajo infantil, le pagas un plato de arroz semanal para que trabaje, ¿verdad? Y ese es su salario. Y ese chino produce 500 camisas por hora. Te vienes para Venezuela, tienes una máquina obsoleta, mucho más anticuada, y con una menor productividad de trabajo. Entonces esa misma máquina obsoleta te va a dar 10 camisas por hora mientras en China da 500. Entonces claro, cuando empieces a comparar, China, el costo unitario de producción de la camisa china es mucho más barato que el nuestro, ¿sí? Entonces claro, pues China va y vende todos esos mercados por todos lados camisas chinas. Venezolanas, muy difícil, les cuesta muchísimo.
Entonces tiene que ver con un tema no solo de los salarios, ¿sí? También, sino con un tema tecnológico. Porque se hace también comete un error de tocarlo solo el tipo de los salarios, dice, bueno, vamos a bajar más los salarios para elevar la competitividad, vamos a evaluar la moneda para elevar la competitividad. Y no, el tema es un problema tecnológico también. El capital industrial aquí está demasiado rezagado, ¿sí? Está muy rezagado. Pero yo tengo una referencia, por ejemplo, de no hace mucho, por ejemplo, los libros, por ejemplo. Tú pones en Amazon un libro y Amazon te produce un libro, te imprime y te da un libro. Y la costa de producción son como $6, $7, dependiendo del tamaño del libro, la página, etc. Tú te vienes a Venezuela, a una imprenta nacional, y no puedes producir un libro. Porque los tipos imprimen los libros no con impresoras de alta modelo, sino con unos planchones que necesitan imprimir, quemar esa plancha y imprimir mil tomos. O sea, imagínate lo obsoleto que estamos. Esa es la tecnología de los años 60, 70. Todavía se utilizan las imprentas de acá. Entonces eso te demuestra que hay un problema tecnológico muy fuerte. Y ese rezago es lo que nos permite elevar la productividad, ¿sí? Entonces ahora claro, hay un tema que ahora hay salarios bajos, baja productividad, baja tecnología. Entonces, bueno, el caos total, ¿sí? Pero el salario es solo una variable, no es la que determina del todo esa cuestión. Entonces, bueno, como yo le comentaba aquí al compañero, a Rafael, cuando yo hago la productividad muy baja, y la cosa que me hacía es muriendo de hambre todos. Para crear una oferta de más. Ajá. Bueno, ahí lo que voy a responder es que el tema es que si estos capitales no pueden producir, no pueden competir a nivel mundial, tiene que haber una fuente de riqueza externa que los esté subsidiando. Correcto. ¿Sí? Es decir, si yo me estoy muriendo aquí, no puedo respirar, tengo que tener una cánula traqueal o una mascarilla de oxígeno que me esté dando el oxígeno que yo no puedo obtener. Eso es lo que está sucediendo con los capitales. Son capitales muertos, que hay algo externo, una riqueza ajena a él, que lo está sosteniendo y lo está subsidiando. ¿Sí? Claro, porque a pesar de que es una transnacional que en la nación no está produciendo y está quebrada, Forma parte de algo global. Forma parte de algo global, porque Por la supuesto. Toyota la vemos a nivel mundial. Yo pienso que el por qué estas empresas están aún manteniendo estas otras empresas vivas es para crear una especie de oferta-demanda que lo que trate es de atacar el área ideológica del ciudadano, pues que piense que si la compañía está aquí, él tiene que poder adquirir un carro que realmente está a un precio que es un disparate realmente para lo que él recibe. Pero fíjate, ahorita voy a llegar a eso, pero fíjate que el tema no es solo ideológico, y ahorita lo voy a desarrollar. No es un tema ideológico, sino que lo que te digo es, sí, tiene un capital no competitivo. Y cuando te digo no competitivo, te digo desde la empresa nacional a transnacional. O sea, lo voy a separar ahorita. Primero me voy a enfocar en nacional y después voy con el transnacional. Y porque se dice Toyota, y que Toyota te ponga en la puerta de la fábrica, que es que no tiene divisa para producir carros, un disparate. O sea, una empresa que tiene unas ganancias de miles de millones de dólares a nivel mundial. O sea, una cosa que no tiene. Pero eso lo voy a desarrollar ahora. Por eso voy a separar el capital nacional y transnacional. Entonces, pero lo que sí estamos de acuerdo es que nacional o transnacional, los dos capitales son poco competitivos, ¿sí? Entonces están recibiendo una fuente de riqueza externa a él que lo está permitiendo seguir sobreviviendo. Esa fuente de riqueza se llama renta petrolera. El petróleo es el que está sosteniendo el capital industrial, ¿sí? Para que no quiebre, ¿sí? Entonces, hay un mecanismo de transmisión y ojo, es una demanda mismo del capital. Es decir, yo está quebrado, rezagado, yo necesito que alguien me dé la renta, me la transfiera para yo poder seguir vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace cómo se transfiere esa renta? Esa renta se transfiere de varias maneras, pero la principal es mediante la sobrevaluación cambiaria, mediante el abaratamiento de la moneda, ¿sí? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Lo voy a explicar. Si tú tienes un tipo de cambio que se llama, en la economía se conoce como el tipo de cambio de la paridad. Eso, pues no me quiero entender mucho en ese concepto, pero si quieres al final desarrollamos mejor eso, ¿no? Lo que es el tipo de cambio de la paridad. Pero lo que quiero decir es, si el tipo de cambio debería estar a 100 bolívares por dólar, supongamos, 100 bolívares por dólar, ¿sí? Ese debería ser el tipo de cambio, 100 bolívares por dólar. Si vengo yo al Estado, este es el tipo de cambio, 100 bolívares por dólar, yo vengo al Estado, con 100 bolívares, el Estado ¿cuántos dólares me debe entregar? $1, ¿cierto? ¿Verdad? Pero viene el gobierno, ¿verdad? Y dice, no va a ser 100 bolívares por dólar, va a ser 10 bolívares por dólar, ¿sí? Si lo pone por debajo del tipo de cambio que debería estar la paridad, lo pone muy por debajo, lo abarata. Entonces ahora yo voy con mis 100 dólares, con mis 100 bolívares, voy a adquirir $1, ya no vale 100, vale 10. ¿Cuántos dólares compro ahora? 10 dólares. Sí, estoy adquiriendo $9 más de lo que yo debería comprar.
¿sí? El Estado me está aumentando mi capacidad de compra de divisas, ¿sí? Mediante el abaratamiento del tipo de cambio. Está aumentando mi capacidad de compra. ¿De dónde salen los $9 de más? Surgen de PDVSA, ¿sí? Entonces, el capital industrial, mediante la mediación por la mediación cambiaria, el capital industrial ineficiente, obsoleto, está recibiendo $9 de más de PDVSA, del petróleo. Entonces el petróleo, la red petrolera se ha venido utilizando como un mecanismo para compensar el rezago competitivo de los capitales industriales que no pueden competir en los mercados mundiales, y lo mantengo, y ese es su oxígeno. Con esto lo mantengo vivo, ¿sí? Con esto mantengo vivo el capital industrial. Con esto abarato los costos, porque como tecnológicamente el tipo es tan ineficiente y no puede, entonces yo le abarato los costos, le pongo un dólar más barato para que compre una máquina, una materia prima, etcétera, más barato. Entonces el TIP, la sobrevaluación cambiaria, es un mecanismo de transferencia de renta. Eso es. Entonces cuando Carlos Andrés Pérez pone RECAI, o no sé si fue Carlos Andrés Pérez, ese detalle, si no es ese, lo editan ahí, porque no me acuerdo bien el dato, pero cuando Carlos Andrés Pérez sobrevaluó la moneda y mucho, y sostuvo el 4.30 mucho tiempo, después se pone el control cambiario, RECAI, etcétera, lo que está haciendo el gobierno es abaratando el dólar para darle a los capitales ineficientes e improductivos, ¿sí? Pero cuando también lo hace Chávez en el 2003 y pone Caribe y lo pone muy por debajo y lo mantiene todavía a 10, lo que se está haciendo es transferirle la renta al capital privado, ¿sí? Que no puede competir en los mercados mundiales, lo que hace es transferirle la renta. Si mantengo vivo un capital ineficiente, inepto, y lo que estoy haciendo es botar la plata, en otras palabras, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, que cuando lo transfiero tú no ves que en los 60 con ningún control cambiario había una mejora de la productividad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A un capital improductivo lo estoy manteniendo vivo. Entonces lo que estoy es agarrando la renta y dándosela al capital privado por la vía de la sobrevaluación cambiaria, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces lo que estoy realizando es la necesidad del pequeño capital industrial ineficiente, ¿sí? Sí, el capital industrial ineficiente, como ya dije, no puedo competir en los mercados mundiales, no puedo exportar, no puedo obtener divisas en el extranjero, necesito que alguien me las dé. ¿Quién me las da? El Estado a través del tipo de cambio, ¿sí? Entonces ahí les recomiendo dos libros importantes donde se desarrolla este tema. Uno que es esencial, que es El Capital de Marx, el tomo 3, porque en el tomo 3 desarrolla toda esta teoría de la renta, de dónde viene el flujo de ingresos, porque es un flujo que viene externo a el terrateniente propietario, y desarrolla todo eso, y todas las categorías, que es la renta diferencial 1, 2, 3, la renta absoluta. Y el segundo libro que recomiendo, que es el de Batista, el de Teoría del Capitalismo Rentístico, porque ahí tiene un capítulo donde él habla de la sobrevaluación cambiaria, donde él dice que el Estado hace privada la renta que el Estado la hace privada a cualquier tasa de cambio. O sea que la sobrevaluación cambiaria actúa como eso, como un mecanismo para transferirla al sector privado, ¿sí? Entonces el capital nacional, ya hemos dicho que lo que vive es de esto. ¿Cómo se llama el debate? Teoría del Capitalismo Rentístico. Eso creo que está en la librería del Banco Central, no sé si todavía lo venderán, pero... Está digital. O está en digital, lo puedes cargar en internet. Tú lo pones así, te va a ver y ya está. Bueno, eso. Entonces, el capital industrial nacional vive de eso, de las transferencias de renta. De manera que los políticos, en los años, desde que existe la renta, el petróleo, lo que han hecho es realizar esta necesidad. El capital necesita que le transfieran riqueza de otro lado porque no la genera. Entonces, los políticos lo que han hecho eso mediante la sobrevaluación cambiaria y todo este tema. Ahora vamos al capital extranjero, Toyota. ¿Qué hace aquí Toyota? O sea, porque Toyota tampoco aquí te instala la máquina de mayor productividad, no te produce, no exporta. Es decir, es un capital que también se desarrolla para vender el mercado interno, ¿sí? Entonces lo que hace es ensamblar, es decir, hace lo mismo, mete la carpetica en Cadivi para que comprar todas las piezas del carro afuera, aquí como un rompecabezas, aquí lo arma y lo vende en el mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Toyota? Haciendo lo mismo. Toyota lo que está es apropiando y buscando otro mecanismo de renta, montándote la fábrica chatarra, es decir, la fábrica que en Japón es obsoleta, que ya está para meterla en la basura, la instalan aquí y eso le permite obtener renta, ¿sí? Mediante este mecanismo. Es decir, meto mi carpeta en Cadivi, compro más dólares a día de lo que yo debería, ¿verdad? Importo el carro y lo vendo en el mercado interno. Obtengo una ganancia mayor y cuando lo vuelvo a cambiar otra vez a 10, más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso vive de los dólares, vive de lo mismo. Por eso cuando ya la renta petrolera merma, cae, y no le puedes dar dólares a General Motors, te ponen en la fábrica. No hay dólares, no puedo producir carro, ¿sí? Porque está haciendo lo mismo, está buscando renta, un mecanismo de riqueza externo a él, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el capital internacional acá.
si lo que busca es eso, vender en el mercado interno y apropiar una riqueza. Mekong, una fábrica obsoleta que en sus países originales no pudieran instalar, están ya caducas, ¿sí? Es el caso de General Motors, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la renta actúa como un mecanismo para eso. Pero usted me dirá, bueno, pero el tema no era deuda externa, ¿no? Renta, no es tipo de cambio, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el tema de la deuda. Cuando yo abarato el dólar de 100 a 10 y tengo $9 más que estoy cediendo y más capitales, se empieza a formar una competencia entre los capitales internos, ya no es por la tecnología, sino por apropiar la mayor cantidad de renta posible. ¿Qué pasa? Cuando esa renta a mí no me alcanza para dárselas a todos, ¿qué tengo que hacer? Pedir prestado, y aquí es donde entra la deuda. Entonces, como la renta no me alcanza para sostener el capital industrial y cada vez es más difícil, si hay un ejemplo muy bueno que pone un autor argentino que se llama Eduardo Sartelli, en un libro de La Caída Infeliz, que está publicado en El Perro y la Radio. Él pone un ejemplo muy bueno, que es que, claro, cuando tú tienes tu hijo, cuando está chiquito tú lo puedes cargar en los hombros, ¿no? Cuando ya tiene 30 años y lo sigues cargando en los hombros, ya tú no puedes caminar, ¿sí? Eso es lo que está pasando. O sea, el Estado en los años 50, 40, cuando el capital estaba empezando industrial, empezando a comenzar, tú lo podías cargar en los hombros, el Estado lo puede cargar. Ya hoy, 2017, con los avances tecnológicos, ya cargar el capital industrial con 30, 40 años, me pesa demasiado. Entonces, tengo que cargarlo y la renta no me alcanza para seguirlo sosteniendo. Ese muchacho come más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mientras mayor es el rezago, más come. Mientras más competitivo sea Japón, China, Estados Unidos, Europa, y nosotros nos quedamos más atrás, más come el capital industrial. Más plata necesito. Como la renta no me es suficiente, tengo que entonces empezar a pedir prestado. Y ahí viene la explicación del fenómeno de por qué cuando hay mucha bonanza nos endeudamos más. Y por eso es que vemos lo que en el gráfico ese, que en una bonanza natural muy fuerte el stock subió de deuda. Que en una bonanza muy fuerte el stock sube también. El déficit ¿sí? pide más demanda. Y El capital real de PIB. Nos acostumbramos a la demanda y cuando ya no tenemos cómo surtir, Ajá. Exacto, colapsamos. exacto. Hay otro problema ahí con lo que dices tú de la demanda, que es que también el mismo Estado, como ya no puede sostener capital industrial, producirlo cuesta mantenerlo activo cuesta muchísimo. Lo que se ha hecho en los últimos años es sustituirlo por importación directa. ¿Sí? En vez de darle al capital industrial dinero para que produzca, lo que hago es traerlo directamente de China y listo. Y me vuelo la cuestión. ¿Sí? Entonces el rezago se hace mayor, bueno, etcétera, etcétera. El desastre es mayor. Entonces necesitamos endeudarnos más. Y tienes que endeudarte más. Pero fíjate en el gráfico, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que cuando hay bonanza, puedes acceder al financiamiento, te prestan. Ah, bueno, este tipo tiene plata para pagar, le presto. Fíjate, años 80, 90, no hay plata. La renta cayó, la deuda también cae, ya no te prestan. ¿Sí? Los años de Chávez, subió la bonanza, hay plata, le prestaron y bastante. Ahora en los 2016 y 17 estaríamos en una época como la de los 80, muy parecida. Ya no te prestan, ya no hay plata. Y eso es lo que ha venido pasando en los años 2015, 16. Venezuela no ha metido deuda y es muy difícil acceder a los mercados y nadie te quiere prestar. Las tasas de interés son más altas, el riesgo es mayor. ¿Y qué respuesta le das tú a ese alzo con Chávez? ¿Al alza de qué? ¿La deuda o la bonanza? De la bonanza. De la bonanza hay varias razones. Hay una que es real y hay una que es artificial. Hay más cosas, pero en la real yo ubico que hay un crecimiento industrial muy fuerte que se da en ese periodo de China y de India. Comienza a demandar más petróleo, si lo produce China creció una tasa del 12, 13%, tasas muy altas. India también estuvo creciendo mucho y eso empezó a demandar mucho petróleo. Y ese petróleo empezamos a proveer nosotros y otros países. Entonces esa demanda impactó en el precio por el lado real. Y una cosa más artificial, que es que también Estados Unidos empezó a emitir dinero sin respaldo, a imprimir la maquinita, esa va al mercado internacional y eso empieza a buscar también petróleo en los mercados mundiales, empieza a buscar bienes, cosas, especulativos, etc. Si es una demanda real, es una cuestión especulativa, que viene impulsada porque el Estados Unidos está imprimiendo mucho dinero. Entonces eso impacta el precio del petróleo y eso lo mantuvo alto mucho tiempo. ¿Sí? Y esa bonanza, bueno, vimos un tiempo hasta que ahora se agotó. ¿Sí? Bueno, entonces ya creo que ha quedado claro más o menos esa respuesta, porque nos endeudamos. Entonces, nos endeudamos porque la renta no alcanza para sostener el capital industrial. ¿Sí? Nos endeudamos para sostener la sobrevaluación de la moneda como mecanismo de transferencia de riqueza.
¿sí? Entonces, como te decía, el dólar está a 100, está a 10. ¿De dónde salen los $9 de más? De PDVSA. Cuando PDVSA no los tiene, ¿qué hago? Los pido prestados, ¿sí? Entonces, eso, para sostener ese mecanismo. Pero una pregunta. Dime. No entiendo todavía por qué se sostiene la deuda, o sea, además de que porque te prestan, porque tienes plata para pagar. O sea, nos endeudamos para sostener la sobrevaluación de la moneda como mecanismo internacional. Nos endeudamos porque la renta no alcanza para sostener los capitales industriales, pero si decimos que la renta es fuerte, o sea, porque hay bonanza, en teoría debíamos tener dinero suficiente para seguir transfiriendo. En teoría. Para sostener los capitales industriales, ¿por qué no? En teoría. O sea, porque si hay bonanza, sí, y necesito más, de endeudarme más. En teoría, pero te vuelvo al ejemplo como del niño. Pues. Entonces, tú tienes ganado un sueldo, tienes plata, ya que la bonanza es más o menos similar a los 70 o sea, en términos de monto y curva. O sea, tú tienes, ¿cómo se llama? Un niño si gana $200,000. Al niño lo puedes sostener, va creciendo 30 años, come más, pide más, etcétera. Wow, ya los $200,000 no te alcanza. Claro, pero ¿sí? con ese ejemplo, yo entiendo que debería sostenerse la deuda, el aumento de la deuda, porque el niño va creciendo y va demandando más riqueza. Entonces necesita, o sea, la deuda debería sostenerse. Según ese ejemplo que me estás dando, no entiendo así. Claro, pero es que la bonanza viene en caída y ya no tienes para darle todo lo que el niño te pedía y el niño te está pidiendo. Entonces la deuda sube porque necesitas endeudarte más para poder seguir dándole lo que él te está pidiendo, que ya no te da tu bonanza interna porque el petróleo no vale nada en el mercado internacional. También tiene mucha relación el tema de la brecha tecnológica entre los capitales más desarrollados y el capital interno de nosotros. El capital interno de nosotros está demasiado rezagado, o sea, se quedó congelado básicamente. Y los pequeños avances que han hecho no tienen la misma velocidad que han hecho los otros capitales, incluso en América Latina. Entonces, eso plantea de que como ahora los demás están... El problema es que no te alcanza, como dice Daniel, el rezago es más fuerte hoy. Pero tienes otro tema, que como tienes mucha bonanza, como te dije, se genera una competencia muy fuerte entre los capitalistas aquí por la propia renta. Entonces surgen más empresitas pequeñas metiendo la carpetica en cada más, y la demanda de dólar comienza a ser mayor. Sí, sale, no sé, el compañero aquí, Rafael, y dice, coño, vamos, también precio también de alimentos, ¿vale? Y el tipo mete su carpetica para que le apruebe. Cuando hay bonanza le das a Polar y le das a la empresa de él. Y viene el otro, y viene un burócrata del Estado, y dice, coño, este es el guiso, este es el negocio. Y se mete otra empresita más para importar alimentos. Y viene otro y dice, oye, ese es el negocio, alimentos y medicamentos, y están asignando. Y entonces viene otro bandido y monta su empresa también de medicamentos. Empiezan a crecer el número de empresas que empiezan a mandar renta. Cuando llegas a un punto que te vienes a ver, no te alcanza. Y tú tienes que tener más deuda todavía. Porque si no quiebran toda esa cantidad de empresas que actualmente están generando producción. Exacto, eso es correcto. Si no te quiebran, o sea, el día de mañana, si no te quiebran, es lo que pasa. ¿Qué pasa en los 90, 80, 90? Que luego en los 80 tuvo quiebras de industria masiva, aumento del desempleo. En los años 90 se va a la Renault, que tenía una fábrica acá, etcétera. Empiezan a ir las empresas, empiezan a ir, etcétera. Cuando tienes mucha renta, te empiezan a venir. No estaba la Fiat, llegó, Fiat montó su fábrica. Llegó Toyota, llegó General Motors. Pero también llegaron los chinos, llegó Chery, llegó Haier, a lo mismo. Pero sucede. ¿Sí? Entonces empiezan más empresas, llegan a tratar de competir, la demanda de renta es mayor, no te alcanza, tienes que endeudarte. Entonces estás metido entrampado en un círculo vicioso terrible. Ahora, lo que yo me doy cuenta es que sucede lo mismo con la serie. ¿Con la qué? Con la serie. Sí. Ellos no lo producen aquí, sino que arman el rompecabezas acá. Correcto. Entonces, lo que yo quiero acotar es que me parece una lucha importante para que no suceda lo mismo que sucede en los 60 o en los 80, que fue lo que sucedió con Chávez. Tienes dinero y te están produciendo cuando las bonanzas suben, pero no compras tecnología para que se produzca acá y no tengas que financiar a empresas burocráticas que lo que hacen es reconstruir y vender baratijas. Ahora, el fin de esto es que ya sucedió una vez en los 60 con las bonanzas, el incremento, todo está bien, todo hay libre mercado de consumo, hay una caída, vuelve a subir con Chávez, ahora vuelve otra caída y ahora cuando vuelva a subir será por bonanzas como sucedió anteriormente o será porque nosotros
agarramos y invertimos tecnología china, tecnología japonesa y la traemos acá de calidad, no de la que está obsoleta, De la chatarra, sí. sino de la Es correcto, real. Es correcto. Tienes Entonces, razón, totalmente razón. ¿sucederá eso o volverá el mismo problema con la bonanza? O sea, El idóneo. la deuda. Es que ese es el tema, estamos en trampa. Si no rompemos esto, Nunca que va a cada entrar. presidente que llega, cada gobierno que llega, lo que hace es control cambiario, abaratar la moneda, dársela a los capitales industriales. Si esto no rompemos esto, si viene otra bonanza dentro de tantos años, vamos a reproducir la misma historia. Y vamos a estar con una bonanza quebrada otra vez. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Y fíjate lo que dices tú, importante lo de la Chery. Que la Chery viene a hacer lo mismo. Dice, bueno, no vamos a hacer menos con China, va a ser distinto. Viene a hacer lo mismo que la empresa norteamericana General Motors o la Toyota japonesa. Lo mismo. Te ponen una fábrica aquí obsoleta, tal, piden los dólares para importar toda la broma de allá y aquí arman el carro nada más, etc. Y con una productividad de trabajo muy baja, muy baja. Pero lo único que creo que varía es que como la demanda de ese tipo de vehículos es menor en el mercado internacional, el precio sigue siendo muy barato en comparación al Toyota. Yo creo que sí, puede ser, pero yo creo que también viene porque, bueno, un convenio directo. Claro. Convenio directo con el gobierno, el Supuesta Estado. ayuda. Exacto, entonces hay también que a Chery se le dan los dólares abaratados y tal, y hay un convenio de, bueno, que los precios se mantengan, que no los piden por el paralelo, hay un convenio más directo, ¿sí? Pero detrás de eso hay lo mismo. Claro. Es obsoleto, y lo mismo con los celulares. Te produce el celular, es lo mismo, te dan el celular, hace todo. Y es un convenio de presidente a presidente. El convenio del presidente dice, bueno, ¿y qué vas a montar? ¿Una fábrica de celulares? No. Una fábrica de forro, de producción no. Y es lógico, o sea, ¿quién teniendo en China, donde tú puedes tener trabajo infantil, vas a tener que producir aquí tienes que altercarle que si el aguinaldo, el bono de no sé qué, el bono de lo otro, vacaciones, Mano no de sé qué, obra. broma, carnaval, no sé qué. Cuando en China no tienen vacaciones, trabajan 15 horas diarias, Ahora, o sea, porque- no hay sindicato, no hay nada, o sea, ¿dónde voy a producir? A China. Exacto. ¿Qué sucede también? Que Venezuela actualmente, o sea, me parece que tiene de dónde invertir, porque como tú acotaste al inicio, China, sí, no acá. Pero el capital privado tiene mucha plata afuera, todo el Estado tiene, otra de las razones por las que tiene que endeudarse, la parte de las que ya dijimos, es que tiene que reponer permanentemente las reservas internacionales del país, porque se te han ido, se te han fugado, y tienes que tener reservas internacionales para tener un tipo de cambio medianamente creíble. Entonces tienes que reponer tus reservas constantemente, lo que se te va, reponer, tienes que pedir prestado también, esa es otra regla de la deuda. Y la última, que bueno, es expandir la deuda para el mercado interno, porque ya más o menos dije. O sea, agarrar los dólares, convertirlos en bolívares, gasto público y que el mercado interno pueda tener para consumir, etcétera. ¿Sí? Entonces fíjate que ahorita vamos a analizar las consecuencias. Y cuando la deuda empieza a pesar mucho, empieza a endeudarte, empieza a pesar mucho, entramos en las consecuencias, que es lo que te dije, que cuando la deuda externa ya no se puede pagar, que pesa muchísimo, el Estado debe contraer gasto público. Otro es disminuir las importaciones, los bienes básicos, ya que las divisas se usan para pagar intereses. Este año, por ejemplo, el año pasado y había que pagar muchos intereses. Ha caído la plata, se empiezan a contraer las importaciones, las cuestiones son más controladas, más estrictas. Eso repercute en una escasez. No digo que toda la escasez sea por eso, pero es buena parte. Y bueno, eso, entonces, para concluir ahí, en otras palabras, el Estado se endeuda para sostener a los ricos y al final los que pagan son los pobres. Esa es como la conclusión central de la exposición. Y ya está.